todas partes, es muy amplia, con 2 nacimientos de agua, es decir, que allí tuvo que haber una población muy grande. De hecho, se sabe que la población fue en aumento a medida que el poder de Córdoba iba dominando todas las tierras de alrededor, de lo que era la Cora de Raya, que es la actual provincia de Málaga más o menos. Toda esa población residual que va huyendo del control árabe se va refugiando en Bobastro. Entonces la población fue aumentando en lugar de disminuyendo. Vamos a dedicarle un poco a la basílica. Estamos viendo ahí fotos, imágenes de la basílica. Luego hablaremos de Bobastro y de Umar ibn Hafsun, pero lo de la basílica, la primera vez que llega uno allí ve eso y dice: ¿a quién se le ocurrió hacer esto aquí? ¿Cómo está esto aquí? ¿Y cómo era esto en su origen? Porque claro, bueno, pues piedra horadada y hecha una basílica, pero con sus arcos, sus naves y su todo, ¿no? Efectivamente, es una herriza, un pedrusco enorme, que fue construida en negativo, es decir, en vaciado, no construida, edificada, sino vaciada. Deconstruida. Deconstruida. Si no llega a ver eso Ferran Adrià, se forra. Deconstruida. Y entonces, pues, construyen una iglesia, una basílica de planta basilical, es decir, con 3 naves, con presbiterio, los ábsides, la nave de la epístola, la nave de evangelio, etcétera, que corresponde exactamente a los modelos visigodos. No es una basílica propiamente mozárabe, aunque sea calificado como mozárabe. Bueno, la mayoría de los historiadores y de los historiadores del arte la califican como mozárabe. De hecho, tú defiendes que es anterior a lo que Yo defiendo que es anterior por varias razones, ¿no? Tanto arquitectónicas como de pura lógica histórica, ¿no? Cronológica. Los historiadores, tengo que hacer una advertencia, yo no soy licenciado en historia, yo soy maestro. Eso sí, llevo muchos años leyendo toda la bibliografía y estudiando la arqueología que cae en mis manos, ¿no? Y más. Pero que quiero decir que la generalidad de los historiadores y de los historiadores del arte, que saben más que yo, la califican como mozárabe, es decir, de finales del siglo IX, principios del siglo X, pero no con rotundidad. Lo dejan posiblemente. Y yo, sin embargo, insisto y me empeño en decir que es que yo creo que es visigoda. Es visigoda. Que pudo tener un antecedente o empezarse o ir ampliando. Exactamente después, igual, ¿no?, que otros modelos visigodos que son del siglo VII. De hecho, arriba, en lo que sería Bobastro, también hay otra que ya no es deconstruida, ¿no? En este caso es construida. Esa es de mampostería, con sillares y construida. Lo que se ha conservado, gracias a Dios, gracias a que estaba enterrada, es, digamos, pues, ¿qué digo yo? Pues 20 centímetros o 30 centímetros de altura, ¿no? Una cuarta. Y es exactamente igual que la otra. Es igual. ¿Tú recuerdas el primer día que fuiste a la Basílica de Bobastro a verla? Sí. Yo fui cuando tenía 16, 17 años. Y fui solo, estando yo ya, digamos, la pregunta que me hace es ¿cuándo vi la basílica o cuando subí a Bobastro? Con 16 o 17 años Bobastro. Incluso estudié otras ruinas que los lugareños me dijeron que era la iglesia y no era la iglesia. Esa es cuando yo tenía 16 o 17 años. Cuando yo veo la basílica por primera vez en mi vida es cuando yo llego allí como maestro con 20 años recién cumplidos. En bicicleta. Bueno, pues eso es un arte. Un mérito, un mérito. ¿Y qué recuerdas? Es decir, llegar allí... Pues llegar allí y efectivamente encontrarme la realidad de lo que había leído. Porque además es curioso porque no se ve, es decir, cuando no sé si antes se llegaba por el mismo camino que se llegaba. Por un camino y se ve la piedra y digamos que la basílica está al otro lado de la piedra, ¿no? Efectivamente. No se ve. Y cuando uno ya da la vuelta a la curvita, ¿no? Y ya se encuentran los arcos, y más yendo como yo fui, solo, y a la caída de la tarde, ya una tarde-noche, pues la verdad es que impresiona, ¿no? Impresiona por la soledad, el silencio que había allí. Y uno ponerse a pensar la vida que tuvo aquello en su época. Está claro. Otra de las cosas que llama un poco la atención es que, claro, oyes Umar ibn Hafsun y dices, un moro, árabe, y al final resulta que todo esto tiene bastante que ver con los cristianos y con un reducto cristiano o muladíes que se convierten al cristianismo. Es una historia un poco... Efectivamente, ¿no? La familia de Umar ibn Hafsun, todos los antepasados nos lo transmiten fielmente los cronistas árabes, es una familia 100% visigoda, o por lo menos hispano-romano-goda, ¿no? No es árabe. Entonces, ¿por qué se llama Umar? ¿Por qué se llama Ibn, que es hijo de Hafsun? ¿Por qué tiene un nombre arabizado? Pues muy sencillo, porque ya llevaba un siglo y medio la cultura árabe, digamos, pues abriéndose camino y dominando en España, en la península ibérica. No me gusta decir España porque en aquella época la palabra España todavía no existía. Hispania, ¿no? La península ibérica. Y ocurre algo parecido también quizá hoy en día, ¿no? En Sudamérica hay muchos hispanoparlantes de Ecuador, de Venezuela, de Chile,
que se llaman Walter, Steven, y es porque la cultura dominante, la cultura estadounidense, pues... Sí, les gusta ponerse nombres les de gusta el nombre presidente norteamericano. norteamericano. Hay uno que se llama hasta Roosevelt y Lincoln, ¿no? Ah, sí, y Franklin. Ayer a Ardales ha ido ahora una familia ecuatoriana que se llaman Franklin. Y es porque lo mismo ocurre con el tema de aquí en Al-Ándalus, ¿no? Son familias totalmente indígenas, de etnia indígena, de etnia de aquí, de la península, pero hablan el árabe y utilizan y tienen nombre árabe. De todas maneras, ahora me estoy acordando, y en el libro lo pone, que hay una anécdota en la que Umar y Hasun tiene una discusión con un amiguete suyo, que es Ibn Mastana, de Priego, y el cronista árabe dice que Ibn Hasun le estaba hablando en romance, es decir, el latín este tardío que el que hablaban en Hispania antes de la invasión árabe. Estamos hablando de la familia de Umar ibn Hafsun, una familia acomodada, por lo menos, que tenía tierras y tenía sus huertas y tenía gente a su cargo. Eran, digamos, propietarios de la tierra. Eran propietarios de tierra. Y, de hecho, la mayoría de los historiadores, no todos, pero la mayoría de los historiadores, cuando interpretan el fenómeno de Umar ibn Hasun, dice que todo lo que mueve a Umar ibn Hasun es precisamente este afán recaudador de dominio del territorio y de poseer fincas, de poseer tierra y de cobrar tributos, ¿no? Es decir, que sí, era de una familia importante. Umar ibn Hafsun nace en el 854, ¿no? Efectivamente. No sé si está documentado o es más o menos... Sí, lo dice Ibn Hayyan, que es un historiador árabe, no exactamente de esa época, pero de un siglo y pico después. En torno a 1873 ya se refugia en Bobastro, porque tiene una pinta de haber sido... En 873. Que tiene una pinta de haber sido joven, delincuente y gamberro. Sí, importante. las crónicas árabes lo dicen, ¿eh? Las crónicas árabes dicen que era un pendenciero, inquieto, y de hecho el primer dato concreto que hay de él es una trifulca en el que tiene una pelea y mata a uno. Es decir, que no es que estuviera estudiando idiomas ni nada de eso. Nada de eso, ¿no? Se convierte en una especie de joven rebelde, pero no sé si por las crónicas árabes acaba tratándose casi como si fuera un delincuente, como si fuera un bandolero, ¿no? Que robaba, atacaba, hacía pillajes, se llevaba las cosas de las fincas de los otros. Todo eso dice. Hay que tener en cuenta que todo lo que conocemos de Umar ibn Hasun, todo, absolutamente todo, está escrito por sus teóricos enemigos. Eso hay que tenerlo en cuenta. No obstante, entra dentro de la lógica todo lo que cuentan. Porque la administración cordobesa, los recaudadores de tributos del Estado cordobés, musulmán, quieren ir del califato, todavía no es califato, es emirato. Van recaudando los tributos que corresponden a la población. Si es una población ya musulmana, es decir, de indígenas pero convertidos al Islam, tiene una serie de tributos. Pero si encima ha querido permanecer en la fe cristiana, tiene un tributo más de premio que la chisía, ¿no? Bueno, pues estos recaudadores van recaudando estos tributos. Y Umar lo que hace es oponerse a esos recaudadores de tributos. Y ahí viene la primera trifulca. De Robin Hood, ¿no? Bueno, Robin Hood, la imagen literaria de Robin Hood es roba a los ricos, sí, pero también porque para defender a los pobres. Que... Umar ibn Hasun no está tan claro. No está tan claro que fuese tan dadivoso, ¿no? Digamos que yo creo que Umar ibn Hasun es diciendo, ¿qué hacen esta gente que vienen de Córdoba y que no son ni de mi raza ni de mi religión, recaudando unos tributos que me corresponden a mí? Que soy diciendo que soy yo el tierra, señor de esta tierra, ¿no? Señor feudal o prefeudal, ¿no? O parafeudal. Yo creo que por ahí vienen los tiros, ¿no? Y entonces digamos que es una pugna entre dos clases de recaudadores, ¿no? Señor de esta tierra, ¿no? Señor feudal o prefeudal, ¿no? O parafeudal. Yo creo que por ahí vienen los tiros, ¿no? Y entonces digamos que es una pugna entre dos clases de recaudadores, ¿no?